Señor, queremos ver a Jesús. El Evangelio de hoy inicia con esta frase que sale de la boca de un grupo de griegos que preguntan a uno de los discípulos de nuestro Señor ese deseo de ver a Jesús. Recordemos primero que todo que Jesús era un judío y entre los suyos comenzó su ministerio, pero sus palabras y sus gestos trascendieron las fronteras de su pueblo, llegando también al corazón de quienes eran considerados por los mismos judíos como gentiles, como paganos, todos los que no pertenecieran a la comunidad judía. Y es un grupo de personas provenientes de la gentilidad, es decir, extranjeros, que manifiestan en el fondo de su corazón el deseo de tener una experiencia personal con Jesús. Quizás es la única vez que en el Evangelio de San Juan se muestra esta relación de los judíos, de los discípulos del Señor, con estos extranjeros. Pero ante la pregunta inquieta de estos personajes, nos narra San Juan que Felipe habla con Andrés y ambos le cuentan a Jesús que hay unos extranjeros que quieren conocerle. Este texto y este acontecimiento no debe quedarse en el pasado, traigámoslo a nuestro tiempo. También hoy, como en entonces, en los días de Jesús, hay muchas personas, hombres y mujeres, como estos griegos, o que no conocen a Jesús, que no han oído de Él, pero que tienen muchas preguntas, que tienen interrogantes fundamentales de la vida y están buscando quien les dé respuestas iluminadoras. O tal vez, como puede suceder entre nosotros, hay muchas personas que una vez tuvieron una relación con el Señor Jesús, pero se alejaron de Él y se han alejado tanto que están confundidos, que ya su idea vaga del Señor es tan confusa que no logran tener claridad en su mente y en su corazón. Debemos entonces nosotros preguntarnos, quienes estamos aquí, quienes nos siguen a través de la televisión y que nos consideramos discípulos del Señor, ¿estamos atentos como cristianos a esas personas que nos piden conocer a Jesús? Seguramente las encontramos todos los días, seguramente incluso podemos tenerlas en nuestras propias familias. Hombres, mujeres, preguntándose, ¿cómo hago para tener una experiencia profunda, impactante, transformadora de Dios en mi vida? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo acogemos también? Es otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cómo acogemos las preguntas, las dudas, las inquietudes, las curiosidades de la gente respecto a Jesús? A veces simplemente resolvemos las cosas de una manera muy fácil, no dándoles importancia, cambiando de tema o respondiendo lo primero que se nos viene a la cabeza o simplemente mandando a callar a quienes nos preguntan cosas porque incluso nos pueden resultar atrevidas. Debemos cuestionarnos seriamente. Esas personas están esperando respuestas y nosotros deberíamos ser los hombres y mujeres que les diéramos esas respuestas y que como Felipe y Andrés fuéramos los instrumentos para llevarlos hasta Jesús.
La palabra siempre nos interpela. En el Evangelio no se dan detalles de cómo fue el encuentro entre Jesús y estos griegos, pero tenemos que suponer, debemos suponer que seguramente Jesús los recibió, que seguramente Jesús los acogió, los escuchó con paciencia, les dio importancia a sus interrogantes, no banalizó, no cuestionó, no interrumpió esas preguntas, sino que los escuchó. Seguramente que los griegos tenían mucho que preguntarle, seguramente dialogarían y pasarían un rato juntos, como es el estilo de ese Jesús que nos muestra el evangelista San Juan. Y una cosa importante, lo pudieron ver, y de verlo, de sus gestos, de sus actitudes, tal vez recibieron más que de sus palabras. Es algo muy similar a lo que el mundo está presenciando con la figura de nuestro actual sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que nos edifica más que con sus palabras, con su ejemplo de cercanía, de sencillez, de simplicidad, de estar atento a oír lo que la gente tiene en su corazón. En nuestro mundo de hoy, tantos hombres y mujeres están llenos de preguntas, incluso se sienten atraídos por la figura de Jesús. Como comunidad creyente, todos nosotros debemos ponernos, para usar las palabras del Papa Francisco, en salida. Tener la sensibilidad para sintonizarnos con esos interrogantes de la gente. Porque tal vez nosotros estamos tan preocupados por nosotros mismos que no escuchamos esas preguntas que la gente tiene en su corazón. Pero esto también supone otro reto inmenso, y es que no podemos ser discípulos tibios del Señor, que se quedan nadando en la superficie, si nosotros mismos no nos preocupamos de tener una fe fuerte, madura, de acrecentar nuestra relación con el Señor, de formarnos a través de la meditación de la palabra de Dios, del conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica, de las enseñanzas de la Iglesia. ¿Qué herramientas, qué argumentos tendremos para iluminar esos corazones angustiados y llenos de preguntas? ¿Cómo vamos a responderles? ¿Qué le vamos a decir? La vida cristiana es un camino, hermanas y hermanos, y un camino de crecimiento continuo, disciplinado. Sí, hay muchas preguntas afuera, al margen de nuestra comunidad cristiana, pero también hay un deseo, una necesidad y un reto gigante a nuestro interior de comunidad cristiana, de no quedarnos estancados, de acrecentar, fortalecer y formar nuestra fe, no solo para provecho propio, sino para poder ser esas luces que Jesús quiere poner en el mundo, iluminando la vida de esos hombres y mujeres que están llenos de inquietudes. No tengamos miedo, porque a veces también el no tener palabras para responder nos llena de miedo. Hoy la tecnología nos ofrece muchas herramientas para formarnos, para conocer más de nuestra fe. Lo importante es que no dejemos pasar de largo las oportunidades de crecimiento. Debemos disponernos a iluminar con la luz del Señor esas vidas de esas personas, sabiéndolas escuchar, llegándoles no desde lo que nosotros creemos que ellos necesitan, sino desde lo que verdaderamente ellos nos están diciendo que necesitan. Hermanos y hermanas, un segundo aspecto de la palabra de Dios, del Evangelio: morir para dar vida. Estas palabras de Jesús sobre el grano de trigo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto, nos hacen referencia a la muerte,
a la vida, a los frutos. Nos habla el Evangelio del servidor, de la glorificación, de la hora. Son referidas a sí mismo, a la persona de Jesús. Él es el grano de trigo que el Padre ha puesto en el gran campo del mundo, para que con su muerte, con su sangre derramada, fructifique en vida abundante para todos nosotros. Pero en segundo lugar, la propuesta del Evangelio nos invita también a cuestionarnos seriamente sobre cómo estamos viviendo esta vida que es un don que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros, discípulos de Jesús, también somos granos de trigo puestos en el mundo para fructificar. Estamos llamados a morir para dar fruto, porque paradójicamente la vida cristiana da fruto solo cuando se da, cuando se entrega. Está llamada a morir para fructificar. ¿Cómo es posible que esto suceda? Morimos y damos fruto en el momento en que renunciamos a nuestro orgullo, a nuestra sed de buscar primero lo que queremos para nosotros y entendemos que Dios nos quiere servidores. Cuando empezamos a servir, a mirar a nuestro alrededor y a sentir que Dios nos pone como instrumentos para el bien de otros, a partir de ese momento, ese grano de trigo, que es cada uno de nosotros, muere a su yo y empieza a fructificar entregándose a los demás. Hermanos y hermanas, el discípulo centrado en Cristo no se aferra con egoísmo a su propia vida, a sus intereses. No es egocéntrico, pensando siempre y primero en sus propias necesidades y problemas. El discípulo que tiene a Jesús en el centro de su vida, como Él y con Él, se hace sensible al dolor de quienes le rodean y con alegría se dispone a entregarse, a morir a sí mismo, a dar vida a los demás. Para que no suene tan dramático, se dispone a servir antes que buscar ser servido. Lo repito mucho, no se necesita ser rico, no hay que estar desocupado para servir. Jesús nos da ejemplo de ello. Para servir solo se necesita decir como el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. No se trata tanto de hacer grandes cosas ni sacrificios heroicos. Se trata simplemente de aceptar ser instrumento del Señor en momentos concretos y simples de la vida, no dejando pasar de largo las ocasiones que diariamente tenemos de hacer algo bueno por los demás. Preguntémonos, pues, al terminar esta reflexión, ya en la cercanía de esa entrega máxima y sublime del Señor por amor, preguntémonos, ¿qué significa para nosotros hoy morir como el grano de trigo? Preguntémonos si estamos dispuestos a ser seguidores de Jesús que dan la vida por los demás. Preguntémonos a qué estamos aferrados que nos impide donarnos en servicio a nuestros semejantes. ¿Qué le respondemos hoy a las palabras del Señor? Pidámosle, como María: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Que así sea. Amén.